Las religiones, un grado tenemos sentado en todos estos cursos que, religión exigiendo al hombre fe ciega por la cual ha de creer lo que no ve, sin razonar, sin investigar y sin comprobar, prueba por todas las leyes humanas, naturales y divinas que, religión significa relegación de derechos del religioso. La academia, al definir que religión es un culto, demostración, etcétera, etcétera, ha tomado el efecto por la causa, y dada su ilustración, lo tomamos a maldad del prejuicio influyente, pero con la agravante de premeditación de torcer el derrotero del sentimiento, de moral, lo que ocasionó tantas hecatombes. Sean pues, civiles o religiosos los definidores, les queda este juicio filosófico, como pago a su obra de mala fe, estudiando en su raíz el nacimiento de la adoración en cada individuo de las familias primitivas, hemos visto, que ese sentimiento, provenía de su agobio, y a la vez, de una expansión de sus virtudes, vicios o pasiones. La virtud, sabemos que nace del uso de los deberes, por lo tanto, estamos seguros que aquel sentimiento no podía provenir de la virtud, y entonces se descubre luminosamente que, el vicio primero y la pasión después, es lo que dio base a la adoración de los hombres primitivos. La ley del contagio, herencia, es indiscutible que uno contagia a otro con sus pasiones, otro a otro y al fin toda la tribu juntó sus pasiones y adoran, lo que la satisfacía de momento, pero que cada día sentían la misma necesidad, y lo que no se puede satisfacer es una concupiscencia. Entonces, religión es un conjunto de pasiones que se eleva a concupiscencia, simbolizada en un ente o artefacto que concentra las pasiones conjuntas de los individuos, cuyo ente o artefacto será su Dios. 2 grados. ¿Qué religión es eso? Está probado evidentemente, por la ciencia y la razón, lo que vale decir, por la filosofía. Cuchillo despiadado de la religión y la falsedad. Pero lo reafirma el examen de la moral religiosa probada en la inmoralidad de los religiosos, a través de todas las edades. 3 grados. Esta inmoralidad está probada en los frutos de la religión, que ensangrentó tantas veces la tierra y anubló el sol con los humos grasos de los hombres quemados, y en el espacio están resonando eternamente, los ayes y las imprecaciones, el pauperismo y la miseria, fomentadas, la holgazanería enseñoreada, y la bestialidad con la ignorancia, son la corona de los pueblos religiosos, que invocan sin embargo, al Dios de las iras y las venganzas. 4. Todo esto, en justicia, crea culpabilidad y responsabilidad y ha de recaer sobre alguien. ¿Será sobre la religión? ¿Será sobre el hombre? Estudiemos. Todo lo que eso puede ser culpable y responsable ante toda ley, puede ser corregido por la justicia y la educación, por lo tanto, será una cosa. ¿La religión es cosa? La religión es compuesta por los pensamientos de pasiones de los hombres. El pensamiento no es cosa. Luego la religión no es cosa y no es culpable ni responsable, porque no puede ser regenerada, desde que solo puede ser regenerado el hombre. Entonces, solo el hombre religioso es culpable y responsable de los delitos, hechos bajo un nombre de una cosa que no es cosa, que han llamado religión. Y ni aun su Dios es cosa, porque no puede ser regenerado, desde que todos los infinitos crímenes e inmoralidades y hasta el celibato y voto religioso, son hechos en nombre del Dios religioso. Pero si a última hora quisieran salvarlo y pretendieran que su Dios puede ser regenerado, resultaría que no era Dios. ¿Para qué diré más? Acudid a nuestras obras precitadas y encontraréis el análisis anatómico. Sentamos, pues, categóricamente que religión significa relegación de derechos, que la religión no es causa, porque no es cosa, pero que por la pasión del hombre en su conjunto, se tiene por causa, como sucede en un gobierno, que lo es, porque el pueblo lo hace, y por lo tanto, los culpables y responsables son, los hombres que unen sus pasiones y forman la religión. Este juicio es inapelable y fue firmado por el gobierno del universo, compuesto por los maestros de todos los mundos, regidos por el Novotón y espíritu del plano al que reconocen como espíritu de verdad, lo que os debe asegurar, que se obró en solidaridad, con todas las fuerzas magnético-espirituales del 5º verso de la proclama. Todo es magnetismo espiritual, de lo que resulta la omnipotencia del espiritismo luz y verdad, que en justicia y sabiduría opuso la escuela magnético-espiritual de la comuna universal al espiritualismo,
amalgama de espiritismo y religión, lo mismo imposible de hermanar como ciencia y religión, que los sincréticos han querido unir y que el sincronismo no puede permitir, porque es antagónico lo uno a lo otro. Cumplido pues, el tiempo, que cronométricamente marca la ley sin tiempo, porque ella es siempre el momento presente, el gobierno del Creador, que lo conocemos en el espiritismo universal, el que prepara para cada mundo, en su hora justa, la depuración de sus humanidades, para sincronizar el progreso con un juicio único y supremo en el que se abren, y se examinan todas las conciencias y se da, en solidaridad, sentencia inapelable. Juicio este que ya la tierra celebró y otra vez no será, a pesar del disgusto de los dioses y sus religiones, que vieron, quisieran que no, su falacia y su impotencia, ante el universo solidarizado. Por razón de justicia, el universo solidarizado obrando la ley todo es, magnetismo espiritual, se impone, por razón de justicia también, la demostración del sincronismo armónico del universo y de las conciencias de los espíritus progresados, que resultaron en abrumadora mayoría, por lo cual, no podía dejarse ya este mundo, a la arbitrariedad de los sincréticos que habían hecho el caos de confusión. Babilonia llamó el profeta, y se les opuso el mundo todo comunizado, sin otra moneda de valor que el hombre, con lo cual, ya no podrá ser vendido el hombre, porque cada uno ha de ver en el otro a su propio hermano. Ya, la proclama está hecha. Por buen gobierno, se publica para los espíritus y se mantiene reservada aún, para los hombres sincréticos y supremáticos, porque, del examen de sus conciencias, se sabía cierto, que en su impotencia de oponerse al universo, llevarían su rabia al extremo de la venganza, y, surgió para más vergüenza de ellos mismos la conflagración europea, que, nosotros sabíamos que era mundial, con todas las tristes, negras y rojas consecuencias que aún palpamos, en la descomposición de las caducas formas del régimen autocrático e inmoral. Había que sufrir las consecuencias del odio de los dioses religiosos y de la plutocracia de sus sostenedores, que desfogarían ese odio, pero la ley no puede ser vencida. A despecho, pues, de dioses y plutócratas, se proclamó sobre el universo solidarizado, el mundo todo comunizado, y el mundo los hombres sincrónicos, respondieron, y el comunismo, mal entendido por cierto, por causa de la causa inmoralidad sembrada en tantos siglos de dominio inmoral, de los dioses religiosos subyugando las conciencias, y el comunismo, digo, sonó estridente en los hombres sincrónicos, dando la nota, el pueblo más subyugado, Rusia. Ahora ha llegado el momento máximo, la escuela magnético-espiritual de la comuna universal en la que colaboran, por deber de solidaridad todos los maestros de los mundos del universo, ha hecho su cuerpo de doctrinas, y es llegado, repito, el momento de colocar públicamente la primera piedra del edificio perdurable, con fundamento de todas las ciencias que la proclama encierra y se le entrega, a los hombres el magnetismo en su origen como método supremo, que los mismos hombres han consolidado indestructiblemente, salvo que los sincréticos, sean capaces de mantener la oscuridad donde penetra el sol o los dioses, destruir el universo. Esta es mi obra. Este es mi esfuerzo apoyado ya y sostenido por todos los progresados de la tierra, como yo me apoyé, en el progreso y sabiduría de los anteriores, misioneros y en la omnipotencia de él, universo solidarizado, que es lo mismo que decir, que me apoyé en la omnipotencia de nuestro Padre Creador, Eloi. Esta es la fuerza que envuelve y representa el método supremo, con el que presentamos la más grande, la más bella y humanitaria batalla a los dioses y a los sincréticos y coronó, de los más grandes y bellos laureles nuestro edificio, la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, última escuela que al mundo tierra había de venir y, otra no tiene el universo todo. 3. El magnetismo en su origen, método supremo no contiene una sola palabra que no sea científica, ni esté en desacuerdo con los más adelantados progresos de todas las ciencias, positivas, habidas y por haber. Seguramente, y así es ley que sea habrá siempre nuevas explicaciones, pero ellas todas, tendrán su raíz en una u otra de las leyes universales que, el magnetismo en su origen encierra, pues su fundamento es, la ley es una, la substancia una, confesando convicto que uno es el principio, uno es el fin que quiere decir, vida eterna y continuada regulada por la electricidad, a la que llamé fuerza omnipotente y madre de todo lo creado,
que el mismo Creador no podría desmentir, sin desmentirse a sí mismo. ¿Qué más secretos y misterios podría deshacerles a los hombres? Profundizando en lo que todos llamaron misterio, rompimos también el abstruso y pudimos presentar un matrimonio, el cual engendra, del cual nacen todas las cosas de la eterna creación, que el Creador tiene en su eterno pensamiento, a cuyo matrimonio, espiritismo y electricidad, le dimos asiento indestructible en nuestro libro El Espiritismo Estudiado y, no podrá ser, que ninguna ciencia, eternamente, pueda escapar, ni salirse de la universal red y regla de ese matrimonio, ave y coeterno con el Creador, base de todo. Pero que, por ese matrimonio espiritismo y electricidad, el Creador, ya no es abstracto, puesto que se puede presentir y se presiente. Lo que falta es, capacidad de inteligencia para llegar hasta ese único misterio de su preexistencia, que, sumada a la inteligencia de todos los espíritus del infinito universo, el Creador, suma un punto más. Y no nos está prohibido sondarlo y aún Él nos incita y cada vez descubrimos un punto nuevo, pero Él, siempre más allá, y sin embargo, el espiritismo o unidad de todos los espíritus, hacen y rigen la eterna creación, sin poder dejar de ser lo que una vez fue, en la vida eterna y continuada, que irrisoria resulta la vida de los dioses y que infundado su poder, falaz. Tendamos sobre ellos un manto de olvido, por piedad, pero desterrémoslos de nuestro medio, con justicia y rigor. Toda la grandeza de este punto, la envolvimos en nuestro eslabón del método supremo y no ha sido letra muerta. Su fuerza magnética, inspiró a los hombres sincrónicos a emprender estudios antes dejados de lado, por causa de las teologías, a pesar que los iniciara el discípulo muy querido del austero Sócrates, Demócrito, en el atomismo, de lo que vamos a entrar a un breve y conciso examen, para encaminar a esos hombres meritorios, pues, muchos, sin pensar ni llamarse espiritistas, cumplen alta misión en esos estudios, para confirmar científicamente que, todo es magnetismo espiritual. 4. Átomo, molécula, ión, electrón y corpúsculo. Por estar los hombres más familiarizados con los átomos, tomo primero para su exposición esta cantidad de materia, antes que la molécula. Hecha esta advertencia entremos en ese mundo, infinitesimal. Es encantador ver cómo se agitan y se ingenian esos hombres preclaros, en sus laboratorios, para sorprender la marcha y funciones de los átomos, logrando deshacer científicamente las moléculas en louns y electrones, e imaginan cuerpo aún más minúsculo, que llamarán corpúsculo. Nosotros estamos obligados a decirles que, la unidad más mínima, es igual a la más grande conocida y se compone de los mismos elementos, espíritu y electricidad. ¿Qué es esto? No estoy solo pues, porque este barullo de palmoteos y protestas a la vez, al subrayar esas palabras que constituyen una ley universal, callar y no iráis mis tímpanos los que protestáis, hablarme y decirme los que aplaudís por qué lo hacéis. Escucho, por el subrayado espíritu y electricidad, pues desmentirme vosotros. Decir al Creador que me desmienta, pero a pesar de todo, el espíritu universal y la electricidad, presidirá y continuará la creación y por amor, hermanos, me aturdís con vuestra algazara y no me dejéis continuar. Seguro. Oigo. Esperábamos con ansia que se rompiera el séptimo sello. Ha sido roto y se nos abrió el camino. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Es que entonces me acecháis? ¿Pero por qué huyen aquellos? ¿Se creen derrotados? Y oh no. Aquí no hay ningún derrotado. Dejo un momento para descansar mi pobre borriquillo, pero, vamos, alcancémoslos. Veo entre ellos algunos que conozco personalmente, otros, espléndidas plumas de fama, alcancémoslos y con amor pero con justicia, mostrémosles que es la hora de la verdad y que ésta no se oculta ya a nadie. Vamos. Octubre de 2024. Y vaya, descubrí la causa de este incidente. La Tierra celebra al hermano Rafael, que sin duda, al venir a verme por deber y afinidad, me encontró en ese intrincado estudio y llamó a presenciarlo a todos los interesados. Con este incidente grandilocuente,
Quedan confirmados la ley y principios de estos puntos que, como dicen, rompen el séptimo sello. Ahora sí. Vamos todos, hermano Rafael, a ver a los que en sus laboratorios están jugando con los electrones. Vamos y descanse la materia. Octubre de 2025. Hora 7. Reanudamos el trabajo. Ha sido larga y minuciosa la correría en comisión espiritual, pero enteramente consciente para la materia. Esto pone un nuevo sello confirmativo de la lección 6 grados y 7 grados del método supremo de la indivisibilidad del magnetismo del espiritismo, y es una nueva columna de la gran cúpula representada en nuestra proclama máxima, que en la eternidad no podrá ser renovada ni agrandada, aunque siempre se embellecerá más, por el eterno estudio. ¿Cuántas cosas hemos sorprendido en este viaje improvisado? Más de 100 laboratorios en función hemos sorprendido. Pero, ¿qué diferentes pensamientos y tendencias de los estudiosos hemos presenciado? Unos, los menos, los vimos con verdadero interés de espíritu científico dedicados a buscar la higiene y la salud de los cuerpos de los hombres, absorbidos y ensimismados en ver las reacciones de la función de los diferentes elementos en los tubos y retortas, y la naturaleza, complacida, les entrega el secreto que buscan. Pero detrás de ellos estaban ávidos de ambición otros, con entero espíritu de absorción, acaparamiento y lucro de aquel producto de esos misioneros del progreso, con lo que se malogra su esfuerzo. Otros, cubiertos de aureola negra roja, ven las reacciones destructoras de gases y combinaciones explosivas, ante las que se imaginan, con risa criminal, como caen atolondrados unos, y vuelan otros, hechos piltrafas de carne por los aires. Otros, y estos son los más entre los que hay muchos hábitos monacales, ensayan sutiles venenos, o ven el modo de infiltrar virus de pasiones violentas y de degeneración, lo que me ha dado el mayor horror. Otros, miopes de larga vista, los sorprendimos manchando al sol, dándome risa su aberración, a pesar de que, la fotoesfera, entre 100 fotografías, no hay ninguna igual, y las funestas manchas cambian de posición hasta de hora en hora. No es bastante ese dato de real ciencia, para deducir que, esas manchas movedizas, no pueden ser sino sombras producidas en las montañas del sol, por la luz de otro sol mayor. Pobres hombres, con tan largos y potentes anteojos, están ciegos. Hay algunas excepciones, que no son muy honrosas, porque ven y se callan, por temor de diferir con los ciegos. Pero vamos a hablar de otros, con los que nos hemos entretenido más tiempo, por lo divertido de su estudio entre juguetes indomables que siempre se les escapan, seguramente porque están vivos, los electrones. Parece que se burlan del experimentador. Tienen esos cuerpos en reposo aparente, encerrados en tubos al parecer herméticos. Pero tocan cualquier elemento de reacción, o aplican otra sustancia y el hermetismo se desmiente, se les escapan, cambian de posición, se disocian de una molécula y forman otra, y éstas también se disocian y forman inmediatamente otros núcleos que llaman átomos, y estos, continuadamente, forman otros átomos. Atónito, el hombre experimentador queda un instante perplejo y como chasqueado, pero su espíritu es misionero. Sabe que aquellos movimientos son los que demuestran la vida, la transmutación eterna de las formas de la vida, y esos seres impalpables, que ya llaman electrones, son, por fuerza científica, los agentes de la vida. Nosotros les decimos, que no es una verdad absoluta, aunque sí relativa. Y los mismos electrones, demostrando la verdad, nos confirman ante esos sabios, pues ven también, que un electrón, se ha dividido en 11.000.000 de partes, a los que ya llamarán corpúsculos. ¿Y por qué ese corpúsculo no podrá subdividirse en otros 11.000.000 de partes? Y se divide y subdividirá esta también, y nunca se llegará a lo que ignorantemente han llamado la nada, porque siempre habrá cuerpo y forma viva, que se escapará más fácilmente a la investigación científica, pero no escapa a la comprensión científica del espíritu del hombre. Ya está dicho. El hombre materia, eso puede ser científico. El hombre espíritu, es aunque él no quisiera es científico. Y es científico son ya estos hombres, a los que hemos visto estudiando esos fugaces y juguetones electrones. Tras de este punto,
que cuando llegue a manos de algunos de estos buenos hermanos que hemos visitado ayer, sin pedirles permiso por cierto, cuando llegue esto a sus manos, repito, van a tener una gran sorpresa y buena alegría. Pero detrás de este punto, como se dudará del matrimonio eterno que nosotros pudimos descubrir, espiritismo y electricidad, algunos de nuestros adherentes y buenos hermanos nos han escrito y nos dicen, sobre nuestro lema siempre más allá que, después de la obra del Maestro, especialmente del Conócete a ti mismo y profilaxis de la vida, poco más allá se puede ir, hermanos queridos. Tan distante está nuestro siempre más allá, que aunque caminemos al paso de la luz, en la eternidad, es decir, jamás llegaremos al fin de la sabiduría, del matrimonio del que todo procede en sus formas, espiritismo, electricidad. Y pensar y ver, esas pléyades de inconscientes, charlatanes y blasfemos, hombres, periódicos y bibliotecas de los sincréticos, y sobre todo, de esos avergonzantes estultos que se llaman espiritualistas y aún, espiritistas, pero que aún son apenas forma bruta del más pesado cinabrio, y creen que vuelan. ¿Qué truco bufo les hacen sus dominadores, que pertenecen a los dioses y a los que manchan el sol? ¿Sois capaces de encontrar toda esta interminable ciencia y esciencia en este humilde librillo base de estudio de esta vuestra temida escuela? ¿Por qué no será este librillo aquel que Juan el apóstol dice en el Apocalipsis que se lo comió y que era muy amargo? Pero vamos a cortar aquí este punto V, que para confirmar el dicho de los taurómacos no hay quinto malo es bastante. Y tampoco nos acusará Moisés de faltar a su quinto, no matarás, puesto que hemos dado vida eterna y forma, hasta las subdivisiones de las divisiones del corpúsculo. Vi, lo que anota la ciencia y lo que anotamos sobre ella. Átomos. Primero, pediré a Demócrito que se quede serio. Ya es hora. Átomos, su estructura. Decir que se calcula que estas partículas tienen un diámetro de media millonésima de milímetro, no nos da la idea de su pequeñez, pero es la vista que nos ofrece el potentísimo ojo del microscopio más perfecto. Pero es interesante ver que lo que nos parece una simple mota de polvo, en el microscopio se nos muestra en la forma perfecta de una concha. No podemos aún formamos una idea aproximada de lo que son esos minúsculos ladrillos con que la naturaleza ha levantado el edificio del universo. Contentémonos con representarnos la materia como compuesta de partículas extremadamente pequeñas, que se llaman átomos. ¿Y por qué os habéis de contentar con representaros la materia en esos que llamáis ladrillos, que sin embargo, son montañas más gigantescos que los Andes, los Pirineos y los Urales juntos, comparados con la división de la subdivisión del corpúsculo? Sin embargo, esa última división, aún no es invisible para vuestro espíritu en su luz, ni incomprensible en su esencia, y por fin, tiene vida propia en el matrimonio espiritismo y electricidad que la demuestra, en su propio magnetismo remanente, de su fusión con otros cuerpos como el electrizados en el éter, que es su materia porque es la única sustancia que todo la llena, sin dejar vacío una milmillonésima de milímetro. Es decir, no deja vacío, y sin embargo, los átomos se mueven con velocidades mayores a la de la luz y no se chocan ni estorban la marcha de los otros, aunque por sus leyes de creación, se juntan unos a otros y se amontonan para constituir las esferas que llamamos mundos. Estos también, los mundos, son átomos, comparados con el universo, también poblado de mundos, cuyas marchas ya percibimos, vertiginosas también, para sus grandes dimensiones, pero la historia del universo no anota ningún choque. Es que, sea de la materia que sea, todo átomo forma su órbita en cada una de las etapas de su eterna vida, transmutada. Lo mismo es para la vida del espíritu humano, transformarse cada existencia y trazar para cada una la órbita que seguirá, como destino, dentro de su eterno destino. La ley es una, la substancia una, uno es el principio, uno es el fin. Sentamos en la proclama máxima y se confirma. Átomos. Su semejanza con el sistema solar. El átomo, tal como se le considera actualmente, es, en realidad, un sistema solar en miniatura. No debemos representárnoslo necesariamente como un torbellino de electrones, todos en un mismo plano. Nos bastará imaginarnos el átomo como una gran
congregación de electrones, moviéndose según sus órbitas regulares, una dentro de otra y girando todos a una velocidad considerable. Pero recordemos que toda esta energía está encerrada dentro del átomo. Todo es magnetismo espiritual hemos sentado, y esa es la energía encerrada dentro del átomo. En otro punto, dice la ciencia, todo átomo de materia, sea cual fuese el nombre bajo el cual se presente, está compuesto de electrones que se mueven según sus órbitas constantes. Encontraremos también en esas sustancias, efectos magnéticos. El modo como se mueven estos electrones, se escapa a la observación del hombre, únicamente sabemos que se mueven constantemente. Lo que sí sabemos es, y ya no es poco saber, decimos nosotros, que cada electrón es como un satélite del átomo. Además de las fuerzas de atracción y repulsión dentro del átomo, hay otras fuerzas que actúan sobre el electrón. Tales fuerzas son debidas a la influencia de los átomos vecinos, que en realidad determinan la posición de la órbita natural o periódica de cada electrón, pero son sumamente complejas. En todos los casos, la verdadera distancia de estas órbitas se miden por millonésimas de milímetro, que espanta su diferencia comparada por ejemplo con el planeta Mercurio que gira alrededor del Sol a una distancia de 58 millones de kilómetros y Neptuno a unos 4.800 millones de kilómetros del Sol, pero ¿qué importa que un electrón describa una mayor o menor órbita alrededor del átomo? La diferencia es del tamaño arreglado a su diferencia, pero el sistema es el mismo. ¡Bravo! Lo ora la ciencia. La ley es una y la substancia una. Uno es el principio y uno es el fin, ha sentado el espiritismo luz y verdad desde su escuela magnético espiritual de la comuna universal y lo habéis confirmado. Pero esos dos interrogantes, ¿qué pusimos a esas fuerzas complejas? Se contesta con, todo es magnetismo espiritual y os incitamos a que también lo confirméis con la ciencia, y estamos seguros que los que me ensordecisteis ayer con vuestro aplauso cuando visteis romper el séptimo sello del libro de la sabiduría, según lo dijisteis vosotros, lo confirmaréis. No quiero pasar de este punto sin castigar a muchos de los que hemos observado ayer en nuestra gira espiritual pero en perfecto desdoblamiento consciente, a los que oí decir que la ciencia es aún demasiado imperfecta. Todos son sincréticos, religiosos con hábitos, unos, frailes, fraude, de levita, otros, anticatólicos, pero no antirreligiosos, los más, militando en burdo materialismo, no racionalista quiero decir, y todos los demás, espiritualistas, teósofos y aún algunos masones. Estas tres especies, como diría Juan Meslier, no tienen atenuantes en su culpabilidad, desde que dicen, hasta en desafío a la verdad misma, que ellos tienen y defienden la verdad, desmintiéndose en que la ciencia es imperfecta y aún sosteniendo que puede hermanarse la ciencia y la religión, lo que es tan imposible, como marchar y estarse quedo y mantener la oscuridad, donde el sol penetra. No podemos repetir aquí todo nuestro el primer rayo de luz y el espiritismo estudiado especialmente, donde está sentenciada esta cuestión. Pero sí repetimos, las ciencias son hijas predilectas del espiritismo y son perfectas en sí mismas. La imperfección está en sus cultivadores sincréticos, o escépticos, o aberrados al retroceso, que vinieron, con juramento de degenerados, a aparentar que estudian ciencia, para denigrar a la ciencia. Lo mismo que los espiritualistas, como enemigos del espiritismo, dicen ser espiritistas para denigrar al espiritismo y a los espiritistas, que no somos solo los que abiertamente al descubierto militamos porque sonó, para nosotros nuestro momento, sino que lo son también, todos los racionalistas y esos hombres sincrónicos que confirman que los átomos son como sistemas solares con lo que confiesan que la ley es una, la substancia una. No me culpéis a mí del apóstrofe, ni a la ciencia. Culparos a vosotros mismos y ver que la ciencia misma os cierra el sagrario de sus voluptuosas satisfacciones, mientras se descubre en toda su arrebatadora belleza, a los que con dignidad de hombres llaman al estudio a sus dispuestas facultades. Ella, la ciencia, les entrega el secreto que en buena ley le piden y la ciencia se queda como lo que era, perfecta en sí misma, pero enriqueció al científico, al amante de la ciencia. El espiritismo luz y verdad desde su escuela magnético-espiritual de la comuna universal,
pero recopilado en el librillo Método Supremo expuso y mantiene todas las ciencias, elevándose a la esciencia. ¿Quién se atreve a blasfemar que el espiritismo es patrimonio de locos ilusos e ignorantes? A quienes quiera que sean, les decimos como sentencia inapelable, nadie piensa de otro, sino lo que él es.